Hola Chris, ¿qué tal te va? Buenas Alex, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Aquí, comiendo un helado de vainilla. Sinceramente, yo prefiero el helado de chocolate. Más rico, más profundo, combina mejor con todo. Eres un agente del lobby del cacao. El chocolate es una moda impuesta por las multinacionales para destruir la pureza láctea. Atacas la vainilla solo porque odias la tradición. Fundamentalista de la vaca, el chocolate es evolución, intensidad, pasión. Y tú quieres que volvamos a la edad de piedra con tu vainilla insípida y represora. Traidores como tú son los que han corrompido el verdadero helado. La vainilla es libertad, elegancia, el helado de los fundadores. Cualquiera que ponga chocolate encima es un peligro para la sociedad. Intolerante lácteo, por gente como tú, el mundo se queda estancado en sabores grises mientras el chocolate conquista paladares libres. Con gran furia, se bloquean mutuamente en todas las redes sociales. Chris crea el grupo Vainilla Pura o Muerte en X con 12 seguidores, mientras Alex lanza Chocolate Revolucionario en Instagram con memes de cacao derritiendo conos de vainilla y jura no volver a hablarse jamás por este asunto de principios. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Sinceramente, espero que no seamos ni como Alex ni como Chris, aunque me temo que hay muchos. Bueno, pero seguro que tú no, porque sabes que en esta serie Horizontes de Futuro tratamos de entender hacia dónde va el mundo y cómo construir un mañana más justo, más habitable y más humano. Aquí no venimos a quejarnos ni a deprimirnos, venimos a entender, sí, y sobre todo a actuar. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! En el episodio 17 nos atrevimos a tratar de resumir los principales problemas que afrontamos. Listamos hasta 12 y los agrupamos en 5 grandes conflictos. Crisis económica, modelo extractivo, deuda insostenible y crecimiento estancado y utópico. Pobreza, desigualdad y hambre. Cambio climático y degradación ambiental. 4. Crisis de cohesión social, salud mental, polarización, pérdida de confianza y cambio continuo y rápido. Y 5. Fragmentación política. En el episodio 18 hablamos del primer desafío, la crisis económica. Después de hacer un recorrido por las 4 revoluciones industriales, vimos los datos, entendimos los 3 factores principales y planteamos la quinta revolución, la misión Planeta 5.0, donde la primera pieza es reinventar la economía. En el episodio 19 hablamos del segundo desafío, la pobreza extrema, la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades básicas y el hambre. 831, ese número se nos quedó grabado a fuego. Repasamos algunos momentos clave de la historia de la humanidad, como la revolución agrícola, la evolución de la desigualdad y los 38 mágicos años en los que la pobreza extrema decreció exponencialmente, hasta quedarse en esos 831 millones de personas. Vimos los 10 muros de la pobreza, desigualdad y hambre, pero también exploramos hasta 9 alternativas reales dentro de la misión Planeta 5.0 para reinventar lo humano. En el episodio 20 afrontamos el desafío número 3, cambio climático y degradación ambiental. 1.2 grados es lo que ha aumentado la temperatura y entendimos por qué ocurre este cambio climático acelerado, cuáles son los catastróficos efectos en forma de desastres naturales, pérdida de biodiversidad e impacto desigual e injusto en las comunidades y países del mundo. También exploramos las 5 grietas del sistema natural, presentamos hasta 10 alternativas reales e incluso sugerimos acciones concretas para que te unas a la misión Planeta 5.0 a reinventar nuestra relación con la naturaleza. Hoy hablamos del cuarto ingrediente, reinventar la sociedad. Hoy vamos con el desafío 4, crisis de cohesión social, salud mental, polarización, pérdida de confianza y cambio continuo y rápido. Este desafío es bastante amplio e incluye 4 grupos de problemas, a saber, 1. Desconexión vital y crisis de salud mental, confrontación, polarización e impotencia colectiva. 2.
crisis de salud global y riesgo pandémico agravado por degradación ecosistémica. 3. Envejecimiento poblacional, cultura del descarte e injusticia intergeneracional, desigualdades estructurales e históricas. Y 4. Ciudades inhabitables y salud urbana en crisis. Para empezar, veamos algunos datos. Salud mental y desconexión. Más de 1.000 millones de personas viven hoy con un trastorno de salud mental. La depresión se ha convertido en la principal causa de discapacidad a nivel global. Entre los jóvenes, el dato es aún más inquietante. Casi la mitad siente que no tiene a quién recurrir cuando atraviesa un mal momento emocional. Y hay algo más que debería pararnos en seco. Los suicidios superan ya las muertes por guerras y homicidios combinados. Polarización y pérdida de confianza. En más de 80 países, menos del 40% de la población confía en sus gobiernos. Pero la desconfianza no se queda ahí. También desconfiamos entre nosotros. Cada vez menos personas, un 25% menos en 2 décadas, creen que la mayoría de la gente es de fiar. La desinformación, por su parte, viaja hasta 6 veces más rápido que los hechos verificados, alimentando una espiral emocional de indignación constante que parece no tener fin. La polarización social es hoy uno de los fenómenos más corrosivos de nuestra época. Ya no se trata solo de tener opiniones distintas, sino de vivir en mundos paralelos. Cada grupo consume medios, datos y relatos que refuerzan su visión y demonizan la del otro. Las redes sociales, diseñadas para mantenernos enganchados, premian la indignación y el contenido extremo, de modo que los matices desaparecen y el adversario político o ideológico pasa a ser visto como un enemigo moral. Todo lo de los míos es bueno y todo lo de los otros es malo, sin matices, sin granularidad, sin realidad, extremismo máximo, polarización infinita. El resultado es una sociedad partida en 2 o más tribus que apenas se hablan, salvo para criticarse feroz y emocionalmente, que no comparten hechos comunes y que desconfían profundamente de las instituciones que antes actuaban como árbitros neutrales. Cuando la polarización se instala, la cooperación se vuelve casi imposible y cualquier problema, por grave que sea, se convierte en arma arrojadiza en vez de en motivo de solución conjunta. Lo más preocupante es que esta fractura no es solo de ideas, sino que se ha convertido en una cuestión de identidad. Pertenecer a un bando deja de ser una preferencia y pasa a ser quién eres. Cambiar de opinión equivale a traicionar a los tuyos. Esto genera una espiral perversa. Cuanto más polarizada está la sociedad, más incentivos hay para radicalizarse, porque la moderación es castigada con ostracismo dentro del propio grupo. La ecuanimidad no existe, la autocrítica es machacada, el espacio del centro se vacía y los extremos crecen alimentándose mutuamente. Romper este ciclo exige esfuerzos deliberados, recuperar espacios de encuentro físico, fomentar la escucha activa, enseñar pensamiento crítico y respeto desde la escuela. La famosa frase atribuida a Voltaire, "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo", es una utopía. Reconstruir instituciones y medios y liderazgos que recuperen credibilidad más allá de las trincheras es fundamental. Sin eso, la polarización seguirá erosionando la democracia y la capacidad colectiva de enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Crisis de salud global y riesgo pandémico. Vivimos un aumento sin precedentes del riesgo de enfermedades emergentes, siendo el 75% zoonóticas, es decir, que pasan de animales a humanos. 7 de los 9 límites planetarios están sobrepasados, debilitando esos ecosistemas que durante milenios actuaron como barreras naturales frente a patógenos. El riesgo de nuevas pandemias ha aumentado entre 200 y 300% por la destrucción de ecosistemas. Y mientras esto ocurre, millones de personas siguen sin acceso adecuado a servicios de salud básicos, vacunas o tratamientos. Envejecimiento, cultura del descarte e injusticia intergeneracional. Para 2050 habrá más de 2.100 millones de personas mayores de 60 años. Este cambio demográfico chocará frontalmente con los modelos actuales de economía, sanidad, ciudades y hasta el sentido mismo de la familia.
Además, nuestros sistemas económicos actuales penalizan sistemáticamente a quienes no generan valor inmediato. Se prescinde del talento senior, las personas mayores son aisladas, los jóvenes no tienen expectativas estables, los niños no tienen acompañamiento emocional. No olvidemos la injusticia intergeneracional. Estamos gastando hoy el planeta en la deuda y la estabilidad climática que no son nuestros, firmando una hipoteca impagable a nombre de quienes aún no han nacido. Y las desigualdades estructurales condicionan todo. El 10% más rico acapara más de la mitad del ingreso global, mientras generaciones enteras cargan con desigualdades estructurales que llevan siglos acumulándose sin resolverse. Hay profundas desigualdades históricas por género, por raza, por lugar de nacimiento, por orientación sexual, por forma de pensar, por discapacidad, por clase social. La lista es innumerable, que determinan las oportunidades vitales de cada persona. No todos respiramos el mismo aire, no todos accedemos a la misma salud, ni a la misma educación, ni a la misma seguridad. La desigualdad global no es un accidente del destino, es una herencia histórica que sigue marcando día tras día quién sufre más y quién tiene voz. Hemos vivido demasiado tiempo bajo un cliché único de hombre blanco sin discapacidad en edad productiva en país rico. Que también este perfil es respetable, por supuesto, igual que todos, pero hay que evolucionar a que todo esto no marque sesgos. Es difícil. Y por último, ciudades que enferman. 3 de cada 4 ciudades sufren niveles de contaminación que superan los límites recomendados. Las islas de calor urbano pueden elevar la temperatura entre 7 y hasta 12 grados. 9 de cada 10 personas respira aire por encima de los límites seguros. Un tercio de las ciudades apenas tiene verde suficiente, menos de un 10%, de 10 metros cuadrados de verde por habitante, para ofrecer sombra, descanso o esa sensación básica de pertenencia que todos necesitamos. Nuestras ciudades están pensadas para mover coches rápido, no para que las personas vivan bien, porque todo está lejos. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? El modelo que nos agotó, de la posguerra a la productividad extrema. Pues llegamos aquí lentamente, casi sin darnos cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente construyó un modelo económico basado en una promesa simple: el crecimiento continuo traería prosperidad para todos. Y durante décadas, en parte, funcionó. La reconstrucción europea, el estado del bienestar, la expansión de la clase media. Pero ese modelo tenía un precio oculto que no supimos ver a tiempo. En los años 70 y 80, cuando ese crecimiento empezó a desacelerarse, la respuesta no fue repensar el sistema, sino tratar de acelerarlo aún más. La globalización neoliberal transformó el trabajo. Los empleos estables se convirtieron en contratos temporales. Las jornadas se extendieron, la competencia se intensificó. Se instaló una lógica implacable. Solo tiene valor quien produce, solo merece dignidad quien es rentable. Esta fue la semilla de lo que hoy llamamos cultura del descarte. Personas mayores que dejan de ser productivas se vuelven invisibles. Jóvenes sin empleo estable son tratados como fracasados. Personas con discapacidad son vistas como cargas. Para los años 2000, la cultura del siempre disponible ya estaba instalada. Los mails no respetan horarios. Las expectativas de productividad crecen sin límite y el descanso se percibe como debilidad. No vimos que una vida organizada enteramente alrededor de la productividad destruye los vínculos humanos, erosiona el tiempo para lo importante y machaca la salud emocional de las personas. El burnout, que antes era un término desconocido, se convirtió en epidemia silenciosa. Y algo más profundo empezó a quebrarse: las redes de apoyo mutuo, las conversaciones sin prisa, la capacidad de estar presente para quien lo necesita. Cuando todos corremos sin parar, nadie tiene tiempo para sostener a nadie. Las desigualdades que nunca se fueron, herencias coloniales y estructuras de poder. Pero este modelo agotador no afectó a todos por igual. Detrás de él operaban desigualdades estructurales e históricas que nunca desmantelamos. El colonialismo europeo explotó continentes enteros durante siglos, extrajo recursos, esclavizó poblaciones y cuando terminó formalmente dejó fronteras artificiales, élites corruptas y economías dependientes. Esta herencia no desapareció con las independencias, se transformó y se adaptó. El sur global sigue exportando materias primas baratas e importando productos caros.
Las élites del norte global siguen acumulando riqueza producida en el sur. Los tratados comerciales perpetúan las asimetrías. Las deudas externas asfixian presupuestos públicos que deberían destinarse a salud, educación o infraestructura. Dentro de cada país, las desigualdades se reproducen con la misma lógica implacable. El racismo estructural determina quién es parado por la policía, quién accede a financiación, quién vive cerca de vertederos tóxicos o autopistas contaminantes. El clasismo marca quién estudia en buenas escuelas, quién tiene contactos laborales, quién hereda patrimonio. El machismo condiciona quién hace el trabajo doméstico no remunerado, quién sufre violencia o quién llega a puestos de poder. Y cuando el modelo económico se acelera, estas desigualdades actúan como un amplificador brutal. Los que tienen recursos se protegen, los que no los tienen cargan con todo el peso. Los ricos se mudan a barrios seguros y verdes. Los pobres viven en zonas contaminadas, ruidosas, sin acceso a naturaleza. Los privilegiados pueden pagar atención sanitaria privada. Los vulnerables esperan meses en listas de espera. La desigualdad no es solo injusta, es un factor de riesgo para todas las crisis que vendrían después. La crisis sanitaria global, cuando rompimos el equilibrio con el planeta. Y ese mismo modelo de crecimiento acelerado operando sobre estructuras de desigualdad profunda no solo agotó a las personas, también devastó al planeta de formas que hoy están pasando factura a nuestra salud colectiva. Desde los años 50 hemos destruido más del 60% de los ecosistemas naturales del planeta. Bosques talados para agricultura industrial, humedales desecados, biodiversidad colapsada. Y con cada ecosistema que cae, perdemos una barrera natural contra los patógenos. No es casualidad que las enfermedades emergentes se hayan multiplicado. El SARS en 2003, la gripe H1N1 en 2009, el ébola recurrente, el Zika y finalmente el COVID-19 en 2020. Cada nueva enfermedad nos recuerda lo mismo, hemos roto el equilibrio. Al invadir hábitats salvajes para extraer madera o criar ganado, al concentrar millones de animales en granjas industriales, al crear megaciudades densamente pobladas y conectadas globalmente, construimos las condiciones perfectas para que virus y bacterias salten de especies y se propaguen a velocidad vertiginosa. Y cuando las pandemias llegan, descubrimos que nuestros sistemas de salud están fragilizados. Décadas de recortes, de privatizaciones, de priorizar la eficiencia económica sobre la resiliencia, pues miles de millones de personas sin acceso a atención básica, sin vacunas, sin tratamientos. La inequidad sanitaria no es un problema técnico, es una decisión política que se repite generación tras generación. Y durante el COVID-19 lo vimos con claridad brutal. El virus llegó en avión, pero mató en el transporte público. Los que podían teletrabajar se protegieron, los que no se expusieron, los que tenían ahorros resistieron, los que no cayeron en la pobreza. Pero la destrucción de ecosistemas no solo trajo pandemias, también transformó nuestras ciudades en lugares hostiles para la salud. Al arrasar espacios naturales para urbanizar sin control, creamos islas de calor que elevan las temperaturas hasta 12 grados más que en zonas rurales. Al priorizar coches sobre personas, llenamos el aire de contaminación. 3 de cada 4 ciudades superan los límites seguros, como decíamos. Al sacrificar zonas verdes para construir más y más rápido, dejamos a un tercio de las ciudades sin suficiente vegetación para ofrecer sombra, aire limpio o espacios de encuentro. Y aquí está la conexión que solemos ignorar. La salud mental está íntimamente ligada al entorno físico en el que vivimos. No es casualidad que la ansiedad aumente cuando desaparecen los espacios verdes, ni que el estrés se dispare cuando las ciudades se vuelven lugares ruidosos, grises y hostiles. Cuando un niño crece sin poder jugar en un parque, cuando un adulto no puede caminar bajo árboles, cuando una persona mayor no tiene un banco donde sentarse a la sombra, algo fundamental se quiebra en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. La bomba demográfica silenciosa, el envejecimiento que no supimos preparar. Mientras la salud global se fragilizaba y nuestras ciudades se enfermaban, otra transformación gigantesca avanzaba sin que le prestáramos la atención necesaria. El envejecimiento acelerado de la población. En 1950 había 205 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo. En 2020 ya eran 1.000 millones. Para 2050 serán 2.100 millones. Es la transición demográfica más rápida de la historia humana y llegó sin que preparáramos las estructuras para sostenerla.
¿Qué hicimos? En lugar de celebrar que vivimos más años, en lugar de reorganizar la sociedad para aprovechar la experiencia y la sabiduría acumulada, convertimos a las personas mayores en una carga económica invisible. Los sistemas de pensiones diseñados en los años 40 para una pirámide demográfica completamente distinta empezaron a crujir, y la respuesta fue recortar prestaciones, retrasar jubilaciones y, sobre todo, fomentar una cultura que ve la vejez como declive en lugar de como etapa de contribución y dignidad. La cultura del descarte que nació del modelo productivista encontró aquí su expresión más cruel. Si solo vale quien produce valor económico inmediato, entonces las personas mayores sobran, residencias masificadas donde la gente muere sola, pensiones insuficientes que obligan a elegir entre comida y medicinas, aislamiento social porque la familia está trabajando y no hay comunidad que sostenga. Durante el COVID vimos la consecuencia extrema, miles de mayores abandonados, invisibles, descartables. Al mismo tiempo, y en gran parte para sostener un sistema económico incapaz de financiar dignamente el envejecimiento, se creó la precariedad juvenil como norma. Los millennials y la generación Z son las primeras generaciones en décadas que vivirán peor que sus padres. Contratos temporales, salarios bajos, imposibilidad de acceder a vivienda, pensiones inciertas. La promesa del ascenso social se quebró y con ella la confianza en las instituciones. El resultado, jóvenes sin expectativas estables, atrapados en una adolescencia económica perpetua e incapaces de construir proyectos de vida sólidos. Y entre ambos extremos, la infancia quedó abandonada a su suerte. Los padres, atrapados en jornadas interminables para sostener empleos precarios, no tienen tiempo. Los abuelos, aislados en residencias o exhaustos cuidando sin apoyo, no pueden acompañar. Las comunidades vecinales, desintegradas por la movilidad forzosa y la desconfianza, ya no existen. Resultado, los niños criándose entre pantallas, sin adultos disponibles emocionalmente, sin espacios seguros donde jugar, sin transmisión de saberes y afectos entre generaciones. Se rompió algo esencial, la cadena de cuidado y conocimiento que sostenía a las sociedades. Los mayores tienen experiencia, pero nadie los escucha. Los adultos tienen responsabilidades, pero no tiempo. Los jóvenes tienen energía, pero no horizonte. Los niños tienen necesidades, pero no presencia. Y todos, absolutamente todos, terminamos más solos, más frágiles, más desconectados. La revolución digital, el acelerador final de todas las fracturas. Y sobre este terreno ya profundamente agrietado por la precariedad laboral, la enfermedad ambiental, las ciudades hostiles, el conflicto generacional y la desigualdad estructural, llegó una revolución digital sin brújula ética que aceleró y amplificó cada una de estas fracturas existentes. En 2004 nace Facebook, en 2006 Twitter, en 2010 Instagram. Las redes sociales, diseñadas inicialmente para conectar, fueron rápidamente optimizadas para otra cosa, capturar atención y tiempo. Los modelos de negocio basados en publicidad descubrieron que cuanto más tiempo mantenían a la gente enganchada, más dinero ganaban. Y para maximizar ese tiempo, los algoritmos aprendieron a explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas más profundas. Las comparaciones constantes, todos muestran vidas perfectas, cuerpos idealizados, éxitos brillantes. Todo falso, pero terriblemente efectivo para erosionar la autoestima de personas que ya estaban emocionalmente agotadas por la precariedad y el aislamiento. Los estudios empezaron a documentarlo. El uso intensivo de redes sociales correlacionaba directamente con ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y una sensación creciente de inadecuación. Para los jóvenes, el impacto fue devastador. Una generación que ya cargaba con la precariedad económica, con la ausencia de adultos disponibles, con la falta de espacios físicos de encuentro, ahora también enfrentaba una presión constante de conseguir vidas perfectas. Y cuando fallaban, porque todos fallamos, no tenían a quién acudir. El dato de que casi la mitad de los jóvenes siente que no tiene a quién acudir en momentos difíciles no es casualidad. Es el resultado lógico de haber destruido todas las redes de sostén comunitario y haberlas sustituido por conexiones digitales superficiales. Pero lo más destructivo vino después. Los algoritmos descubrieron que la indignación es mucho más rentable que la empatía, que el contenido que genera rabia, miedo o polarización se comparte más, se comenta más, mantiene a la gente enganchada más tiempo. Y así, deliberadamente nos empujaron hacia trincheras ideológicas cada vez más estrechas, cada vez más irreconciliables. El experimento de Cambridge Analytica en 2016
fue solo la punta del iceberg. La desinformación encontró el caldo de cultivo perfecto. Sociedades fragmentadas por la desigualdad, desconfiadas por las crisis no resueltas, emocionalmente vulnerables por la precariedad y el aislamiento, físicamente enfermas por ambientes tóxicos, cada uno en su burbuja informativa, convencido de tener razón, incapaz de dialogar con quien piensa distinto. Lo que las redes sociales hicieron fue tomar sociedades que ya estaban fracturadas y convertir estas fracturas en abismos insalvables. Amplificaron la desconfianza entre generaciones, boomers contra millennials, todos culpándose mutuamente. Radicalizaron las divisiones en clase, ricos en su burbuja de privilegio, pobres, aislados y atrapados en contenido que alimenta su desesperación. Etnicizaron conflictos políticos, convirtiendo diferencias de opinión en guerras identitarias, y personalizaron burbujas ideológicas hasta hacerlas completamente impermeables a cualquier información que las desafíe. En lugar de crear espacios de encuentro que podrían haber compensado la desintegración de las comunidades físicas, las redes sociales construyeron cámaras de eco donde cada grupo refuerza sus certezas y demoniza al otro. La confianza, que ya estaba dañada por décadas de promesas políticas rotas, crisis económicas mal gestionadas, se desplomó. Hoy, menos del 40% de la población confía en sus gobiernos, ya lo decíamos, y cada vez menos personas creen que la mayoría de la gente es de fiar. El resultado, una tormenta perfecta, porque fue inhabitable. Un mundo que cambia demasiado rápido para que podamos procesarlo, habitado por personas emocionalmente agotadas, profundamente desconfiadas entre sí, físicamente enfermas por ambientes degradados, socialmente aisladas por la ruptura de vínculos intergeneracionales y comunitarios, y constantemente bombardeadas por un ruido informativo diseñado para dividir y no para unir. La salud mental colapsada no es debilidad individual, es la respuesta lógica a un sistema que nos exige ser productivos sin descanso, estar conectados sin pausa, competir sin tregua y adaptarnos sin queja. La polarización no es irracionalidad, es el producto de algoritmos que monetizan la división operando sobre sociedades ya fragmentadas por la desigualdad. La desconfianza no es paranoia, es la conclusión razonable después de décadas de promesas rotas, corrupciones destapadas y crisis que siempre pagan los mismos. Las enfermedades emergentes no son mala suerte, son la consecuencia directa de haber roto el equilibrio ecológico. Las ciudades enfermas no son un error de diseño, son el resultado de priorizar el beneficio económico sobre el bienestar humano. Hemos construido sin quererlo, pero sistemáticamente, una tormenta perfecta para la salud mental colectiva y la cohesión social. Cada elemento se refuerza con los demás. La precariedad alimenta la ansiedad. La ansiedad nos vuelve más vulnerables a la desinformación. La desinformación erosiona la confianza. La falta de confianza impide la acción colectiva y la imposibilidad de actuar juntos perpetúa la precariedad. Y todo esto ocurre sobre un sustrato de desigualdad histórica que determina quién sufre más y quién tiene recursos para protegerse. 8 fracturas del modelo. Después de recorrer la historia de cómo llegamos hasta aquí, necesitamos dar un paso atrás y conceptualizar. ¿Cuáles son las fracturas estructurales del modelo? No son problemas aislados, sino dimensiones de una misma crisis sistémica que se refuerzan mutuamente. Identificamos 8 fracturas clave. Primera, hiperproductividad, precariedad y cultura del descarte. Vivimos en alerta constante, con ritmos que no permiten descanso real y presión sin pausa. Hemos construido un sistema donde solo vale quien produce valor económico inmediato, y esta lógica tiene consecuencias devastadoras. Las personas mayores se vuelven invisibles cuando dejan de ser productivas, relegadas a residencias o al aislamiento doméstico. Los jóvenes quedan atrapados en precariedad permanente, encadenando contratos temporales sin poder construir proyectos de vida estables. La infancia queda abandonada porque los adultos no tienen tiempo, están exhaustos, corriendo para sostener empleos que los agotan. El burnout se ha normalizado como si fuera un peaje inevitable del éxito. El descanso se percibe como debilidad. Y cuando alguien no puede mantener el ritmo, no se cuestiona el sistema, se descarta a la persona. Hemos olvidado que los seres humanos no somos máquinas y que una sociedad no puede sostenerse cuando trata a sus miembros como piezas desechables. Segundo, individualización extrema y destrucción de lo colectivo.
Nos hicieron creer una mentira profundamente destructiva, que todo depende solo de nosotros. Si tienes éxito es porque te esforzaste lo suficiente. Si fracasas, es tu culpa. Si te quemas emocionalmente, respira hondo, practica mindfulness y sigue adelante. Esta narrativa convierte problemas estructurales en fracasos personales y nos deja solos ante crisis que solo pueden enfrentarse colectivamente. Mientras nos culpabilizamos a nosotros mismos por no ser suficientemente resilientes, desaparecen las estructuras que podrían sostenernos, las redes vecinales donde la gente se conocía y se apoyaba, los espacios de encuentro intergeneracional, las comunidades de apoyo mutuo. Se ha roto la cadena de cuidado, los mayores están aislados, los adultos no tienen tiempo, los jóvenes no tienen referentes y los niños no tienen acompañamiento. Cada uno sobrevive como puede, convencido de que pedir ayuda es admitir el resultado de una debilidad. Y entonces tenemos una sociedad fragmentada donde millones de personas sufren en soledad problemas que en realidad son colectivos. Tercera, desigualdades estructurales e históricas. No todos partimos del mismo lugar ni enfrentamos los mismos obstáculos. La clase social, el género, la raza, el territorio, la edad, el origen, todo esto determina profundamente tus oportunidades vitales, tus riesgos y tu bienestar. Estas desigualdades no son accidentes del destino ni excepciones lamentables. Son herencias coloniales que nunca desmantelamos, sistemas de poder que siguen operando, estructuras que se reproducen generación tras generación a través de la educación, el empleo, la vivienda y la salud. Y lo más importante, estas desigualdades actúan como un amplificador brutal en todas las demás crisis. Cuando llega una pandemia no mata por igual, mata más en los barrios pobres, en los trabajos esenciales mal pagados y en las comunidades sin acceso a sanidad. Cuando hay una ola de calor no sufren lo mismo quienes tienen aire acondicionado que quienes viven hacinados en áticos sin ventilación. Cuando hay crisis económica no pierden igual quienes tienen ahorros que quienes viven al día. La desigualdad convierte cada crisis en una masacre selectiva donde siempre, sistemáticamente, pagan los mismos. Cuarto, crisis ecológica y diseño urbano hostil. Hemos destruido más del 60% de los ecosistemas naturales del planeta y esa destrucción tiene consecuencias directas e inmediatas para nuestra salud colectiva. Cada ecosistema que cae abre la puerta a nuevas enfermedades. El SARS, la gripe H1N1, el ébola, el Zika o el COVID-19 no son casualidades aisladas, son señales claras de que hemos roto el equilibrio ecológico que nos protegía. Pero la crisis ecológica no solo trae pandemias, también ha transformado nuestras ciudades en lugares que literalmente enferman. 3 de cada 4 ciudades sufren niveles de contaminación del aire que superan los límites seguros, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. Las islas de calor urbano elevan la temperatura entre 7 y 12 grados, haciendo inevitables los veranos para quienes no pueden permitirse aire acondicionado. 1/3 de las ciudades apenas tiene espacio verde suficiente para ofrecer sombra, aire limpio o espacios de descanso. Y esto no es solo un problema ambiental, es un problema de salud mental. La evidencia científica es contundente. La ansiedad aumenta cuando desaparecen los espacios verdes. El estrés se dispara en ciudades grises, ruidosas, hostiles. No hay salud humana sin salud ambiental y estamos destruyendo ambas simultáneamente. Quinta, sistemas de salud insuficientes y fragmentados. Cuanto más necesitamos sistemas de salud robustos, universales y resilientes, tenemos sistemas fragilizados, desiguales y desbordados. Décadas de recortes presupuestarios, de privatizaciones parciales, de priorizar la eficiencia económica sobre la capacidad de respuesta ante crisis. El resultado, miles de millones de personas sin acceso adecuado a atención básica, sin vacunas, sin tratamientos asequibles. Y el problema es especialmente grave en 2 áreas críticas que determinan nuestra capacidad de prevenir crisis futuras. Primero, la salud mental, que sigue siendo la cenicienta de los sistemas sanitarios, listas de espera de meses o años, recursos ridículos comparados con la magnitud de la epidemia de ansiedad y depresión, estigma persistente. Segundo, la salud preventiva, que prácticamente no existe porque es más rentable para el sistema tratar enfermedades que prevenirlas. Además, el acceso es brutalmente desigual. Quien recibe atención, de qué calidad y con qué rapidez depende de su clase social.
el territorio y su capacidad de pago. La salud se ha convertido en un privilegio cuando debería ser un derecho humano universal. Sexta, economía de la atención y algoritmos polarizantes. Las plataformas digitales descubrieron algo inquietante y profundamente rentable. El conflicto vende, el acuerdo no. La indignación mantiene a la gente enganchada mucho más tiempo que la empatía o el diálogo constructivo, y así construyeron deliberadamente una economía de la atención, donde los algoritmos nos empujan sistemáticamente hacia contenidos que nos polarizan, que nos enfurecen, que nos encierran en burbujas informativas cada vez más estrechas e impermeables. La desinformación viaja 6 veces más rápido que los hechos verificados, porque apela a nuestras emociones más primarias: el miedo, la rabia, el tribalismo, la necesidad de pertenecer a un grupo contra otro. Cada uno queda atrapado en su propia realidad paralela, alimentada por contenidos que confirman sus creencias previas, convencido de tener razón, incapaz de entender cómo alguien puede pensar de forma tan radicalmente diferente. Y las plataformas, mientras tanto, monetizan esa división. No son espacios neutrales de comunicación, son máquinas sofisticadas diseñadas para fragmentarnos, porque la fragmentación genera más clics y más tiempo en pantalla y más beneficios publicitarios. La polarización no es un efecto secundario, es el modelo de negocio. Séptima, colapso de la confianza institucional y social. Ya lo hemos dicho, menos del 40% de la población confía en sus gobiernos. Cada vez menos personas creen que la mayoría de la gente es de fiar. Este colapso de la confianza no es paranoia ni irracionalidad, es la conclusión razonable, casi inevitable, después de décadas de promesas políticas sistemáticamente incumplidas, de crisis económicas mal gestionadas donde siempre pagan los mismos, mientras las élites salen reforzadas, de corrupciones destapadas una tras otra sin consecuencias reales para los poderosos. Y cuando la confianza desaparece, todo se vuelve imposiblemente difícil. No puedes construir acción colectiva si no confías en que los demás cumplirán su parte del acuerdo. No puedes sostener proyectos comunes si asumes que te van a traicionar o a aprovecharse. No puedes mantener instituciones democráticas funcionales si nadie cree en su legitimidad. La desconfianza se convierte en profecía autocumplida. Como no confío en los demás, no coopero. Como nadie coopera, las instituciones fallan. Como las instituciones fallan, mi desconfianza se confirma y se profundiza. Y así se cierra un círculo vicioso donde la cooperación social, que es la base de cualquier civilización compleja, se vuelve cada vez más difícil de sostener. Y octava, velocidad insostenible del cambio. Hay algo que atraviesa todos los factores anteriores y los vuelve aún más difíciles de manejar: la velocidad. El mundo cambia más rápido que nuestra capacidad de adaptación emocional, cognitiva y colectiva. Las transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, climáticas, suceden a un ritmo vertiginoso, que no nos da tiempo para procesar, para integrar, para darle sentido a lo que está pasando. Antes de que terminemos de adaptarnos a un cambio, de que desarrollemos las habilidades necesarias, de que ajustemos nuestras instituciones, ya llegó el siguiente cambio que lo vuelve todo obsoleto. Y esta aceleración permanente, esta sensación de estar siempre corriendo detrás de la realidad sin alcanzarla nunca, genera una angustia existencial profunda. No sabemos qué habilidades necesitaremos en 5 años, no sabemos qué instituciones seguirán siendo relevantes, no sabemos qué tipo de mundo habitarán nuestros hijos. Esa incertidumbre radical, sostenida en el tiempo sin tregua, es profundamente erosionadora para la salud mental individual y para la cohesión social colectiva. Necesitamos tiempo para procesar el cambio, para encontrarle sentido, para reorganizarnos, pero el sistema no nos lo da. Estas 8 fracturas no operan de forma aislada, se refuerzan mutuamente en círculos viciosos complejos. La hiperproductividad alimenta la individualización porque no hay tiempo para lo colectivo. La individualización destruye la confianza porque cada uno va a lo suyo. La falta de confianza impide respuestas colectivas a la crisis ecológica porque nadie cree que los demás vayan a cumplir. La crisis ecológica genera más enfermedades emergentes. Los sistemas de salud insuficientes no pueden manejar las pandemias. Las pandemias profundizan las desigualdades alimentan más desconfianza y los algoritmos polarizan todo esto hasta hacerlo completamente insostenible. Todo sucede sobre un estrato de desigualdad estructural que amplifica cada problema y a una velocidad que nos impide procesarlo.
Vale, ha quedado claro. Pero Planeta para Mañana no es una distopía catastrófica. Es necesario entender los problemas para buscar soluciones, porque es imposible solucionar algo sin saber qué es. Y por ello, una vez hemos identificado las 8 fracturas estructurales que se refuerzan mutuamente en esta megacrisis social, podemos plantearnos la pregunta: ¿y ahora cómo lo arreglamos? Pues para deshacer este nudo no basta con atacar un solo factor aislado. Necesitamos una respuesta sistémica, coordinada, multinivel, que reconozca estas conexiones profundas y actúe simultáneamente sobre múltiples frentes. Porque no hay una solución mágica ni un botón que lo arregle todo, pero sí hay cambios concretos, accionables, que pueden empezar a transformar la realidad si los recorremos con determinación. Por eso proponemos 6 ejes de transformación que no compiten entre sí, se refuerzan. No son un programa electoral ni una lista ideológica, no es izquierdas, no es derechas, son palancas para corregir fallos evidentes del sistema actual que están generando costes humanos, económicos y democráticos cada vez mayores. No se trata de cambiarlo todo de golpe ni de imponer una visión única del mundo, se trata de hacer que nuestras sociedades vuelvan a ser habitables, estables y sostenibles en el tiempo. Algunas medidas son inmediatas, otras requieren transición y aprendizaje. Todas exigen algo imprescindible: voluntad colectiva. Eje 1. Rediseñar el tiempo, productividad sostenible y no agotamiento permanente. El diagnóstico es claro: vivimos en alerta constante con ritmos que destrozan la salud y erosionan los vínculos sociales. Este modelo no es sostenible ni humana ni económicamente. Cuando el tiempo se gestiona solo desde la urgencia y la presión permanente, se reduce la capacidad de concentración, aumenta el absentismo y se pierde talento. Se deja de vivir. Necesitamos un nuevo pacto social, uno donde el bienestar deje de ser un lujo o un objetivo secundario y pase a ser un factor central de rendimiento social y económico. Un pacto donde las jornadas laborales sean compatibles con la vida, donde el tiempo tenga valor y donde se reconozca el impacto del estrés crónico en la salud pública y en la productividad. Un pacto que reparta no solo riqueza, sino también descanso, cuidado y oportunidades reales para vivir, no solo para sobrevivir. Vamos con algunas medidas concretas. Por ejemplo, semana laboral de 4 días sin reducción salarial. Los experimentos en Islandia, en Reino Unido y algunos en España han demostrado que funcionan. Misma productividad, mejor salud mental, menor rotación, más tiempo para cuidados y vida comunitaria. Derecho real a la desconexión digital fuera del horario laboral, con sanciones para empresas que lo incumplan. No más mails a las 11 de la noche, no más presión para estar siempre disponible. Reducir la hiperdisponibilidad mejora la calidad del trabajo. Las políticas de flexibilidad laboral disminuyen el estrés, previenen las bajas de larga duración y mejoran la calidad de vida. Permisos parentales igualitarios e intransferibles de duración suficiente para acompañar la primera infancia. Esto favorece la estabilidad familiar, redistribuye el cuidado, rompe roles de género y permite una mejor incorporación posterior al trabajo, al mercado laboral. Reconocimiento económico y social del trabajo de cuidados, que hoy recae mayoritariamente en las mujeres de forma invisible. Incluye el cuidado de niños, mayores, personas dependientes. No es una cuestión ideológica, sino el reconocimiento de una función esencial para el sistema productivo y para la vida. Normalizar los años sabáticos cada cierto número de años trabajados, periodos de descanso prolongado para formación o cuidado familiar o simplemente para recuperar el aliento vital. El objetivo: que vivir deje de ser un privilegio asociado a renta o estatus, que el tiempo para estar con quien quieres, para descansar, para cuidar y ser cuidado, sea un derecho universal. Eje 2. Reconstruir lo común, espacios, vínculos y redes de sostén. El diagnóstico es claro: la individualización nos dejó solos ante problemas que solo pueden enfrentarse colectivamente. Esto debilita la resiliencia social y aumenta los costes económicos, sanitarios y democráticos. Reconstruir lo común no significa uniformar, sino crear infraestructuras sociales básicas que faciliten la cooperación, el apoyo mutuo y la convivencia entre personas distintas. Vamos con varias medidas. Centros comunitarios intergeneracionales de proximidad, donde mayores, jóvenes, niños, familias compartan actividades útiles, formación práctica, mentorías cruzadas, por ejemplo, mayores enseñando oficios, historia oral, habilidades manuales, o jóvenes enseñando tecnología o nuevas perspectivas, o cocinar juntos, o compartir saberes, o cuidados colectivos. Ambos grupos tienen mucho que aportar si creamos los espacios de encuentro. Financiados públicamente y gestionados participativamente,
orientados a las necesidades reales del barrio. Infraestructura de diálogo democrático y espacios de convivencia neutral. Es una red nacional de casas de la convivencia y foros de ciudadanos de diálogo en cada municipio, gestionados por tercer sector y universidades. Facilitan la deliberación sobre problemas locales, el diálogo constructivo entre personas con opiniones divergentes, la mediación comunitaria y la formación en empatía y pensamiento crítico desde edades tempranas. Espacios seguros, con reglas básicas de escucha activa y sin interrupciones, donde la diversidad de opinión se valore como riqueza, se reduzcan tensiones y se fortalezca la cultura democrática. Redes vecinales de cuidados mutuos y apoyo comunitario. Sistemas formales donde las comunidades se organizan para cuidar a personas mayores, apoyar a familias con niños pequeños, acompañar a personas con problemas de salud mental y gestionar crisis comunitarias. Con formación certificada, apoyo técnico municipal, tecnología de coordinación y pequeñas compensaciones económicas o en especie. Combate la soledad no deseada, la cultura del descarte de mayores, la sobrecarga de cuidados en mujeres y reduce la presión sobre servicios profesionales. Urbanismo de proximidad. Recuperar plazas, bancos bajo los árboles, fuentes públicas, espacios donde la gente pueda encontrarse sin consumir, ciudades diseñadas para el encuentro casual, no solo para el tránsito rápido. Huertos urbanos y espacios productivos comunitarios donde se recupere el contacto con la tierra, se produzcan alimentos, se generen vínculos, espacios simultáneamente ecológicos, educativos y relacionales. Educación cívica, emocional y digital desde la primera infancia hasta la universidad. Currículo obligatorio y transversal que enseñe pensamiento crítico, empatía, gestión de emociones, resolución pacífica de conflictos, detección de desinformación y diálogo constructivo. Incluye prácticas de deliberación democrática en el aula, proyectos de servicio comunitario y formación de mediadores escolares. Genera ciudadanía con capacidad de gestionar polarización y participar constructivamente. Rehumanizar la política, que no sea el sitio para discutir sobre lo malo que es el rival o donde lucrarse personalmente, sino volver a verla como el espacio donde las personas distintas se sientan a resolver problemas reales de personas reales. La guardería que falta, la pensión que no llega, el autobús que no pasa o la factura de la luz que ahoga a las familias. No se trata de que todos pensemos igual, sino de que volvamos a discutir con respeto, a escuchar al que piensa distinto sin demonizarlo y a medir a los líderes por su capacidad de mejorar la vida cotidiana y no por su habilidad para insultar al contrario. Solo cuando la política deje de ser espectáculo y vuelva a ser servicio público, recuperaremos la confianza perdida y podremos enfrentar juntos los enormes retos que tenemos por delante. Y con ello, además, despolitizamos y despolarizamos la vida social. El objetivo es reforzar la cohesión social como activo estratégico para la estabilidad democrática y la convivencia. Eje número 3. Universalizar el cuidado. Salud como derecho y no como privilegio. El diagnóstico es claro. Nuestros sistemas de salud están fragilizados justo cuando más los necesitamos. La salud mental sigue tratándose como algo accesorio o como debilidad, cuando es un determinante central del rendimiento social y económico. Medidas. Atención psicológica accesible en centros de salud, con ratios adecuados. Listas de espera máximas de 2 semanas, por ejemplo. Sistema universal de prescripción social y comunitaria. Médicos y psicólogos pueden prescribir actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias como tratamiento. Acceso gratuito o subsidiado a bibliotecas, museos, actividades deportivas, voluntariados estructurados y grupos de apoyo vecinal. Modelo de salud mental comunitaria con equipos móviles de crisis. Una red de equipos móviles que actúan en el terreno, ofreciendo atención temprana, resolución de crisis domiciliaria y acompañamiento en entornos naturales, con psicólogos comunitarios, trabajadores sociales, enfermeras de salud mental y agentes de mediación vecinal asignados a barrios. Atiende la desconexión vital en su contexto y empodera a las comunidades para gestionar su propio bienestar emocional. Programas de salud mental en los centros educativos. Psicólogos en colegios e institutos, educación emocional curricular desde infantil, detección temprana, espacios seguros para hablar de lo que duele, campañas masivas de desestigmatización de la salud mental, que pedir ayuda se normalice tanto como ir al médico cuando te duele algo físico. Pacto intergeneracional nacional con garantías de corresponsabilidad. Mecanismo legalmente vinculante que incluye equidad intergeneracional en pensiones, empleo juvenil, acceso a vivienda, programas de mentoría cruzada a mayores jóvenes
y sistema de cuidados compartidos donde las generaciones se participan. Implanta políticas públicas que redistribuyen recursos, oportunidades y beneficios de forma justa entre generaciones coetáneas y futuras. Fortalecimiento radical de la atención primaria. Más profesionales, más tiempo por consulta, más capacidad de prevención. La atención primaria es la primera línea de defensa de cualquier sistema sanitario. Sistemas de salud preparados para pandemias, reservas estratégicas de material, capacidad instalada flexible, planes de contingencia actualizados, coordinación internacional vinculante. No podemos volver a ser pillados por sorpresa. Cobertura universal de cuidados de larga duración para personas mayores y dependientes, combinando atención domiciliaria y residencial digna, residencias públicas dignas con ratios adecuados de personal o apoyo económico y profesional real para quien cuida en casa, inversión masiva en salud preventiva, programas de ejercicio físico comunitario, nutrición accesible y de calidad, detección precoz de enfermedades crónicas. Cada euro invertido en prevención ahorra 10 en tratamiento. El objetivo: que tu código postal, tu cuenta bancaria o tu color de piel no determinen si recibes atención médica digna. Que cuidar y ser cuidados sean derechos universales, no privilegios de clase. Eje 4. Sanar el territorio, ciudades verdes y ecosistemas regenerados. El diagnóstico es claro. Hemos roto el equilibrio ecológico y nuestras ciudades literalmente enferman. No hay salud humana ni salud ambiental. Es imprescindible restaurar ecosistemas y proteger la biodiversidad, no solo por razones ecológicas abstractas, sino porque cada ecosistema que cae abre la puerta a nuevas pandemias. Medidas: transformación urbana hacia ciudades de 15 minutos saludables. Rediseñar las ciudades para que todos los servicios esenciales, salud, educación, comercio, cultura, trabajo, ocio, estén accesibles en 15 minutos caminando o en bicicleta desde cualquier hogar. Crear supermanzanas peatonales, incrementar los espacios verde interconectados, reducir el tráfico motorizado, instalar oasis térmicos y garantizar vivienda saludable con luz natural y ventilación adecuada para la población. Infraestructura verde urbana como inversión en salud pública, como tejido social terapéutico. Convertir parques, jardines y corredores verdes en infraestructura terapéutica con programas estructurados, jardinería comunitaria, ejercicio grupal, mediación al aire libre, espacios de silencio y contemplación, huertos urbanos intergeneracionales, diseñados para mitigar calor, reducir contaminación y, sobre todo, generar espacios de encuentro informal que reconstruyan tejido social, reduzcan aislamiento y mejoren salud mental, física y colectiva. Plan de renaturalización urbana masivo. Objetivo de triplicar la cobertura vegetal en todas las ciudades en 10 años. La regla 3-30-300. Cada persona puede ver al menos 3 árboles desde su casa, tener el 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de un buen parque. Árboles en cada calle, jardines verticales en edificios, recuperación de ríos urbanos, techos verdes obligatorios en nuevas construcciones. Justicia climática urbana. Priorizar intervenciones en barrios más pobres y afectados por islas de calor y contaminación. Los que menos han contribuido al problema no pueden ser quienes más sufran sus consecuencias. Movilidad eficiente y saludable, con alternativas reales al tráfico privado en centros urbanos. Transporte público gratuito o casi. Carriles bicis protegidos, zonas peatonales amplias. La movilidad activa reduce contaminación, mejora la salud física y mental y facilita encuentros casuales. Restauración de ecosistemas estratégicos. Humedales que filtran aguas y regulan clima, bosques que capturan carbono y refugian biodiversidad, corredores ecológicos que conectan espacios naturales, inversión masiva en regeneración, no solo en conservación. Agricultura periurbana y cinturones verdes. Recuperar la producción de alimentos cerca de donde se consumen, reduciendo la huella de transporte y generando empleo verde, asegurando la soberanía alimentaria. Prohibición de plaguicidas químicos que destruyen la biodiversidad y envenenan los suelos. Transición obligatoria a agricultura ecológica con apoyo económico y técnico a agricultores. Protección legal efectiva del 50% del territorio terrestre y marino para 2030. No como parques de papel, sino con recursos reales para vigilancia, gestión y restauración. El objetivo: que todas las personas, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a aire limpio, agua potable, espacios verdes y temperaturas habitables. Y que las ciudades dejen de ser trampas de calor y contaminación para convertirse en ecosistemas donde la vida humana y no humana puedan florecer juntas.
Se mitigan las altas temperaturas y las inundaciones, mejora la salud mental y el desarrollo cerebral, se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la mortalidad prematura, mejoran los embarazos y la percepción general de la salud, se reduce el tiempo de hospitalización y recuperación. Todo esto además es dinero ahorrado. Eje 5. Regular lo digital, tecnología al servicio del bien común. El diagnóstico es claro. Las plataformas digitales están diseñadas para dividirnos, porque la división es rentable. Necesitamos cambiar esto radicalmente. Un Internet más humano que reduzca activamente el odio y la desinformación, proteja de verdad a menores, premie la conversación constructiva y no la confrontación tribal. Medidas. Prohibición de algoritmos de recomendación que maximicen el tiempo en pantalla mediante polarización. Las plataformas deben transparentar cómo funcionan sus algoritmos y ser auditadas regularmente por entidades independientes. Responsabilidad legal de las plataformas por contenidos dañinos que amplifican mediante sus algoritmos. Si tu diseño deliberadamente viraliza desinformación u odio, eres legalmente responsable de las consecuencias. Protección estricta de menores, prohibición de publicidad dirigida a menores, límites de tiempo de pantalla incorporados en dispositivos, educación digital crítica desde primaria, espacios digitales seguros diseñados específicamente para infancia, creación de plataformas digitales públicas sin ánimo de lucro, financiadas colectivamente y diseñadas para facilitar la deliberación democrática y la coordinación social, no para maximizar el engagement activo. Derecho a la portabilidad total de datos y contenidos, que puedas llevarte tus contactos, mensajes, fotos a cualquier plataforma. Esto rompe monopolios y permite competencia real. Impuestos digitales progresivos sobre plataformas que moneticen atención, con ingresos destinados a financiar medios públicos, alfabetización digital y salud mental. Prohibición de microtargeting político. La publicidad política personalizada basada en perfiles psicológicos debe ser ilegal. La democracia requiere un espacio público compartido, no burbujas personalizadas. Observatorio Nacional de Cohesión Social y Alerta Temprana. Monitorizar indicadores de salud mental poblacional, polarización social, confianza institucional, desconexión vital y cohesión comunitaria mediante herramientas digitales transparentes. Generar alertas tempranas, evaluar impacto de políticas públicas y recomendar intervenciones preventivas. Los datos deben ser públicos y descentralizados por territorio para que comunidades puedan actuar con evidencia. Ley obligatoria de inteligencia artificial responsable. La inteligencia artificial responsable no es un sello bonito que se pone al final, sino una forma de construirla desde el primer día, con datos limpios y representativos que no reproduzcan sesgos de género, raza o clase, con algoritmos transparentes que podamos auditar y explicar, con límites claros para que nunca decida sola sobre vida, libertad o derechos fundamentales de las personas, y con mecanismos reales de rendición de cuentas cuando cause daño. No se trata solo de evitar riesgos, sino de usarla activamente para reducir las desigualdades que ya existen. Diagnósticos médicos más precisos en zonas pobres, educación personalizada para quien nunca tuvo un buen profesor o detección temprana de trata o violencia. Una IA que merezca llamarse responsable es aquella que, en vez de amplificar las grietas de la sociedad, ayuda a cerrarlas. El objetivo, que la tecnología digital sirva para conectarnos de verdad, no para manipularnos y enfrentarnos. Que el diseño de las plataformas responda al bienestar colectivo y no al beneficio de accionistas. Eje 6. Redistribuir poder y recursos. Justicia como fundamento. El diagnóstico es claro. Las desigualdades estructurales amplifican todas las demás crisis. Sociedades excesivamente desiguales son más inestables, menos productivas y más conflictivas. Mientras persistan, cualquier solución será parcial e insuficiente. Necesitamos un pacto social que reparta no solo riqueza, sino también oportunidades reales. Trabajo digno para los jóvenes que les permita construir vidas, no solo sobrevivir. Acceso universal a vivienda, educación y salud. Corrección de las injusticias históricas que siguen determinando quién sufre más y quién tiene voz. Varias medidas. Reforma fiscal eficaz. Impuestos progresivos reales que garanticen que las cargas se distribuyan de forma proporcional. Mecanismos de seguridad económica básica, como la renta universal básica o el empleo garantizado. Que nadie tenga que elegir entre precariedad extrema o aceptar condiciones laborales abusivas. Acceso universal a la vivienda digna. Construcción masiva de vivienda pública de calidad. Prohibición de fondos buitre especulando con necesidades básicas. La vivienda es un derecho, no una mercancía financiera. Contratos laborales dignos como norma, no como excepción. Fin de la temporalidad abusiva, salarios suficientes para vivir, no solo para sobrevivir, negociación colectiva fortalecida, inspección laboral con dientes.
Educación de calidad, que fomente el emprendimiento, el respeto, el pensamiento crítico y el valor como ciudadanos, y que enseñe conocimientos prácticos necesarios, desde financieros hasta planes vitales. Reparaciones históricas para comunidades que sufrieron colonialismo, esclavitud, genocidio, transferencias económicas, devolución del patrimonio expoliado, políticas de discriminación positiva en educación y empleo, cuotas obligatorias reales, sin postureo, de representación en espacios de poder, como parlamentos, empresas o universidades, para grupos históricamente excluidos, como mujeres, minorías étnicas o clases trabajadoras. La diversidad no es opcional, es condición de legitimidad. Democratización de la economía, trabajadores en consejos de administración, cooperativas facilitadas fiscalmente, empresas de propiedad pública en sectores estratégicos. El poder económico no puede seguir concentrado en élites irresponsables. Educación pública universal y de calidad desde la primera infancia hasta la universidad gratuita, con recursos suficientes que compensen desigualdades de origen en lugar de reproducirlas. El objetivo, que nadie nazca condenado a la precariedad por su clase, género, raza, origen, que las oportunidades vitales se repartan con justicia, que el poder económico y político responda al bien común, no a intereses particulares de élites. Estos 6 ejes son dimensiones de una misma transformación que necesita ocurrir simultáneamente. Rediseñar el tiempo sin redistribuir recursos perpetúa desigualdades. Regular lo digital sin reconstruir vínculos comunitarios deja a la gente aislada. Sanar territorios sin universalizar el cuidado mantiene a las personas enfermas. La clave está en entender que todo está conectado. Cada medida refuerza a las demás. Las ciudades verdes facilitan el encuentro comunitario. El tiempo liberado permite cuidar y ser cuidado. La salud mental mejora cuando hay menos precariedad. Y la confianza se reconstruye cuando las instituciones demuestran que sirven al bien común. Estas no son utopías lejanas, son caminos que ya están siendo recorridos en distintos lugares del mundo. Nueva Zelanda incorporó el bienestar al presupuesto nacional. Islandia aprobó la semana de 4 días. París está renaturalizando varios senderos. La UE está regulando las plataformas digitales. Ciudades de todo el mundo están experimentando con presupuestos participativos y energía comunitaria. Todo esto genera nuevas oportunidades de negocio. Salud mental, psicología digital, formación emocional, diseño de trabajo saludable, vivienda adaptada, tecnología asistencial, servicios domiciliarios, rehabilitación energética, infraestructura verde, movilidad eficiente, urbanismo de proximidad, restauración de ecosistemas, agricultura regenerativa y un largo etcétera. Sin salud no hay productividad ni vida humana. Sin cohesión no hay estabilidad, ni paz, ni justicia. Sin confianza no hay inversión ni colaboración. Sin ecosistemas no hay economía ni planeta habitable. Hace falta el convencimiento ciudadano para conseguir la voluntad política para escalar y sistematizar las medidas, porque esa voluntad solo surgirá de una ciudadanía informada, organizada, que exija estos cambios de forma persistente y masiva. El desafío no es saber qué hacer, el desafío es hacerlo juntos. Todos ganan si el sistema no quema a las personas ni al planeta. No hemos terminado la revolución industrial 4.0 y ya tenemos que pasar a la 5.0. Una que fusione capacidades de computación cognitiva con el ingenio humano, que se centre en el bienestar humano y ambiental en lugar de solo en los resultados finales, que aumente la productividad y reduzca el estrés humano y del planeta. Que las empresas sean más resistentes a los choques externos, donde primen la resiliencia y la sostenibilidad, el valor social, la artesanía, la fabricación autónoma, los robots colaborativos, cobots, con enfoque en las experiencias del cliente, con hiperpersonalización y producto interactivo. Es la misión Planeta 5.0, reinventar lo social. A nivel individual no podemos resolver todo el sistema, pero sí podemos recuperar fuerza, claridad y comunidad. Y eso importa, mucho. Una primera acción es recuperar tu atención, que se ha convertido en el recurso más colonizado del siglo XXI. Reducir el tiempo en pantallas, especialmente en momentos de estrés, ayuda a bajar la activación constante. Dedicar solo unos minutos al día a no consumir estímulos, a caminar sin móvil, a respirar, a escuchar silencio, resetea el sistema nervioso. Otra acción poderosa es volver al cuerpo, movimientos suaves, estiramientos, respiración consciente, caminar sin prisa. La mente se desregula cuando el cuerpo vive bajo tensión permanente. También puedes crear microcomunidad. No necesitas un gran proyecto. Basta con saludar a tus vecinos, conversar con alguien del barrio o recuperar un vínculo olvidado. Un buenos días, una sonrisa, un gracias. La cohesión se construye con gestos pequeños, repetidos y honestos.
Reconectar con personas mayores o con familiares que acumulan memoria y experiencia es otra forma de regeneración. Escuchar historias, pedir consejos, acompañar. Fortalece vínculos y rompe la cultura del descarte. Puedes ir más allá. Únete a una comunidad o movimiento local donde con intereses comunes hagáis cosas que os aporten y aporten al barrio y al planeta. Por ejemplo, la Oleada por la Regeneración es un movimiento ciudadano nacido de la serie documental Hope, Estamos a Tiempo. Te dejo un enlace en las notas del capítulo por si te interesa. Busca naturaleza semanalmente, aunque sea un parque pequeño. Caminar entre árboles o cerca del agua calma el sistema nervioso, mejora la concentración y reduce la ansiedad. Y quizás el desafío más transformador es este: tener una conversación sin trincheras, acercarte a alguien con quien discrepas, no para debatir, sino para entender. Preguntar cómo lo ves tú, sin intención de ganar. Ese acto simple es una semilla de paz social. Finalmente, cultiva ritmos regenerativos. Leer unos minutos al día, escribir 3 líneas, descansar mejor, dedicar tiempo a algo que te nutra. La regeneración empieza por lo que haces cada día y no por grandes sacrificios. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antigua Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Gracias, muchas gracias por estar ahí otra semana más. Y recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos!